Buenas tardes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. En este día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que es muy importante en nuestra vida, compartir la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, quiero que este mensaje llegue hasta ustedes a través de... El Señor quiere que este mensaje llegue hasta ustedes a través de mí, usándome como su instrumento. En la palabra de Dios hoy es una palabra muy llena de misericordia, una palabra muy hermosa que el Señor nos ha regalado en este día. Y vamos a empezar porque es una palabra de misericordia y de perdón, cantando una canción de perdón. Perdona, perdóname y hazme cambiar mi vida. Yo te quiero con el corazón y ayúdame a cambiar, a seguir tu camino, Señor. Hasta el aire me cuestionó, me dijo que yo andaba mal. Si es así, Padre, hoy te ofendí y tu camino yo perdí por mi mal comportamiento y hoy no tengo tu aliento. Amado Jesús, perdona, perdóname y hazme cambiar mi vida. Yo te quiero con el corazón y ayúdame a seguir tu camino, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a empezar a compartir la palabra en este momento. Y perdonen, hermano, por mi voz que está un poco ronca. Y la palabra de hoy que vamos a compartir es Daniel 9, capítulo 9 del 4, versículo al 10. El Salmo 79 del 8 al 13. El evangelio de hoy es Lucas de 36, capítulo 6, 36 al 38. Hermanos, esta es la palabra que el Señor quiere que compartimos este día. Se trata de perdón, hermanos. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y la leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, derrama de tu unción fresca, renuévanos y llénanos de tu gracia, de tu poder, porque es tu palabra. Y enséñanos, Señor, qué es lo que debemos hablar, qué es lo que no debemos hablar. Y muéstranos dónde tenemos que compartir, lo que no tenemos que compartir, Señor. Ilumíname, Señor, Padre Santo, bendito Dios. Queremos hablar de tu palabra, Señor, porque es tuya, Señor. Tú la pones en nuestro labio para compartirla con los demás, Señor. La palabra de hoy es: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No os juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se le dará. Se le echará en su delantal una medida colmada y apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, el Señor nos habla de perdón en este día. Nos habla que tenemos que perdonar, porque el Señor
vino a este mundo. Jesús vino a este mundo por nosotros, para que tú pudiéramos tener ese perdón y esa misericordia de Él nos liberara y pudiéramos ser perdonados. Entonces el Señor nos pide que también seamos compasivos y misericordiosos, dice su palabra, porque así como nosotros condenemos a nuestros hermanos, vamos a ser condenados. Porque cuando empezamos a criticar y a juzgar a nuestros hermanos, ya nosotros estamos en pecados también, porque estamos criticando y mirando lo que hacen nuestros hermanos. Y el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para que nosotros le demos la mano al hermano, no para que lo juzguemos. Nos ha escogido para que nosotros lo enseñemos y le mostremos la misericordia de Dios que está en nosotros también, no para criticarlo. Porque cuando nosotros empezamos a ver lo que tiene mal el hermano, es porque nosotros sabemos lo que está mal y lo que es pecado. Pero cuando nosotros somos inocentes de pecado, nos parece igual todo, como si nada está pasando. Pero ya nosotros tenemos un conocimiento cuando nosotros empezamos a mirar y a ver el mal de los otros y los que hacen mal. Entonces, el Señor dice que así mismo como nosotros somos medidos, como medimos a nuestros hermanos, así vamos a ser medidos nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado y saber que cuando nosotros juzgamos a los hermanos, estamos en pecado, porque eso no es nuestra misión en esta tierra. La misión de nosotros es servirle a Dios y aprender a perdonar a nuestros hermanos y tener compasión por ellos. No venir a criticarlo y a juzgarlo, porque eso no nos pertenece a nosotros. El único que debe de juzgar a cada uno de nosotros es Dios, porque Él es el Dios justo. Y Él es que le corresponde todas estas cosas que nosotros vemos entre los hermanos, de verlo entre nosotros, no nosotros entre algunos hermanos. Y ya desde que nosotros empezamos a juzgar a los hermanos, estamos en pecado, estamos ofendiendo a Dios. Porque nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Y nosotros no podemos tomar el lugar de Dios. Y tenemos que aprender, hermanos, los que no pueden perdonar, que tienen el rencor en su corazón, que dicen que no pueden perdonar, tienen que pedirle al Señor que le dé esa gracia de perdonar, esa gracia de que ellos puedan ser liberados, que puedan tener esa compasión en su corazón de perdonar a los demás y hacer el Padre Nuestro cada día y pedirle al Señor, que como dice uno ahí, perdónanos porque como tú nos perdonas, Señor. Pedirle en ese momento, en ese versículo del Padre Nuestro, enséñame a perdonar, Señor, porque tú me perdonas, Señor. El Padre Nuestro dice, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor cuando no podemos perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú nos perdonas. Y así el Señor va llenando nuestro corazón y nos va llenando de esa misericordia en nuestros corazones y vamos a poder aprender a perdonar y a cumplir esa oración perfecta que nos enseñó el Señor en el Padre Nuestro, hermano. Porque si ustedes han leído, en San Mateo dice que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí habla de perdón, de la adoración al Señor y de que venga a nosotros su reino. Hermano, de que nosotros empezamos a perdonar,
el reino de nosotros, el reino de Dios empieza a llenarnos y a llegar a nosotros. Si puede leer la oración de perdón y hacer la oración del Padre Nuestro, todo es un seguimiento de perdón y de la misericordia de Dios. Vámonos a pedir al Señor que nos ayude a perdonar, que nos dé ese don. Cuando va a la iglesia, hermano, y a la hora de la consagración del cuerpo de Cristo, pídele que te enseñe a perdonar, que te ayude. Porque una persona que se vaya de este mundo sin el perdón y sin perdonar, no será perdonado, porque la palabra lo dice. Hermanos, vamos a pedirle al Señor de todo corazón. Vámonos a pedir esa gracia, porque el Señor cuando le pedimos nos la da. Yo también fui una persona que tenía mucho rencor, mucho dolor. Cuando yo era niña, yo pasé muchas cosas que me marcaron, que yo no podía perdonar. Y yo cuando llegué a la iglesia y me congregué en un grupo de oración, yo fui a un retiro espiritual. Y el predicador dijo que teníamos que perdonar, que teníamos que perdonar a nuestro padre, nuestra familia, a las personas que nos hayan hecho daño. Y yo empecé a llorar y fui liberada de ese dolor. Y empecé a perdonar. Mi corazón empezó a ser frágil y fue liberado, porque de una vez empecé a llamar a la gente cuando llegué de retiro y a perdonar a la gente. Hermano, y trata de acercarte al sacramento de la reconciliación, porque eso nos ayuda mucho también, hermano. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, sentimos como una liberación, porque dejamos todo ahí.